Esta madrugada se dio a conocer la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, encuesta que, entre otros aspectos, porque es muy vasta, es amplia, en seguimiento a la periodicidad con que los estudios de opinión pública de esta casa nos van refiriendo el pulso de la actividad político-electoral, nos traen datos muy relevantes que por supuesto estamos obligados a observar de manera comprensiva, no completa, pero comprensiva en los aspectos más importantes, esta noche con Gustavo Araya, Ernesto Rivera y por supuesto con nuestro invitado, el doctor Ronald Alfaro, que coordina todo este proyecto de investigación científica social que es tan determinante para el pulso de la campaña. Ronald, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Un gusto acompañarlos en este programa que ha venido a marcar, sin duda, a plantear los temas electorales en las noches de los miércoles, en preparación a los actos y los eventos cívicos que tendremos muy pronto. Pues esperamos que ustedes nos acompañen desde CIEP UCR y también en tu calidad de conocedor, de analista del programa de Estado de la Nación, que podamos estar en contacto permanente durante todo este largo tiempo que nos llevará probablemente hasta abril, muy probablemente. Esa es una de las cosas que la encuesta confirma y vamos a observar algunos de los gráficos. Ernesto, nuestro director, escogió algunos de ellos porque queríamos ver todo, pero era bastante complejo. Vamos a ver algunos de los gráficos esta noche. Creo que es muy bueno señalar primero, Ronald, ya voy con el gráfico, señalar que el estudio tiene solvencia metodológica. Esto tal vez puede ser un dato, que no pareciera determinante, pero que sí es bueno que la gente sepa, ¿verdad?, cuál es el margen de error, cuál es la muestra metodológica que se empleó y la solvencia que el estudio tiene. Sí, en el caso del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, nosotros realizamos estudios de opinión y de cultura política de manera periódica y en época electoral se intensifica sin duda nuestra actividad. Hemos venido desde el año 2017 trabajando estudios con muestras telefónicas, telefonía celular, que en el caso de Costa Rica tiene la gran ventaja de que hay una muy alta penetración de telefonía, dado que el costo del servicio de teléfonos celulares es muy accesible. Entonces es muy fácil diseñar, digamos, parecía muy complejo, pero resulta muy sencillo diseñar una muestra telefónica, ¿verdad? Porque es escoger una cantidad de números y empezar a llamar, ¿verdad? Las personas tienen pues la gran costumbre en esta sociedad de, por lo general, atender esas llamadas o cuando por alguna razón no los podemos contactar, pues agendamos alguna cita, una conversación posterior. Entonces son 940 entrevistas que cubre a todo el territorio nacional, el margen de error son de 3 puntos porcentuales, y bueno, es una muestra bastante bien distribuida en términos de características importantes como el género, la edad, el nivel educativo, la provincia en donde viven las personas, y que es un muy buen reflejo de las opiniones, de las percepciones de los ciudadanos en un momento en el que la campaña todavía no da señales de calentamiento. Todavía ¿verdad? no. Sí. Vamos a ver el primer gráfico que nos presenta el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica esta noche, y es lo que, bueno, comúnmente nosotros llamamos la carrera de caballos. Es una carrera incipiente, por supuesto, donde el 48% de las personas, Ronald, están decididas, pero son más las que no se han decidido aún, y me gustaría que hicieras una referencia a este gráfico para que pudiéramos comentar con Gustavo Araya lo que pudiesen considerarse los hallazgos más significativos. Sí, pues si algo caracteriza a la campaña electoral en este momento, nuevamente es el tema de la indecisión, ¿verdad? El grupo más numeroso, el grupo más grande, en este momento más determinante de la contienda es el de las personas indecisas, que en este caso en particular y con los estudios que nosotros hacemos,
no son personas que estén dudando de ir a votar, ¿verdad? Estas son personas que ya han reafirmado bajo una batería de preguntas, 3 preguntas, lo hemos confirmado, son personas que sí van a ir a votar, que además están muy decididas de que lo van a hacer, pero que no tienen un candidato o candidata de preferencia, ¿verdad? Están en la incertidumbre. ¿Sí? Y ese grupo es muy importante en el sentido de que si lo transformamos a cantidad de personas votantes, estamos hablando de un poco más de 1.750.000, casi acercándonos a los 2 millones, ¿verdad? Dependiendo de cuánto uno estime esa cantidad, para un padrón de 3,5 millones de personas, ¿verdad? O un poco más. Entonces, ven que estamos hablando de una cifra nada despreciable de la ciudadanía y bueno, hemos tenido una ligera reducción en comparación con el reporte que hacíamos en agosto, ¿verdad? Lo cual es muy normal ya cuando la campaña está empezando a avanzar, ¿verdad? Esa reducción, digamos, pasa del poco más del 50% al 38%. Y hay algunos reacomodos y algunos cambios en el respaldo a los partidos políticos y candidaturas, pero como que signifiquen un juego muy distinto al que pintábamos en agosto, no necesariamente es así, ¿verdad? Sí hay ajustes, unos hacia arriba, otros hacia abajo, pero no como para decir que estemos jugando un juego distinto, ¿verdad? Vamos a ver, de una vez observemos en el gráfico, tal vez si lo podemos abrir un momento para que luego podamos introducir en la conversación a Gustavo y a Ernesto los candidatos que tienen, digamos, una referencia que vale la pena señalar que está por encima del margen de error, porque la mayoría de ellos están por debajo del margen de error. Así es. Sí, en este caso es bastante similar también a lo que reportábamos en agosto, pero bueno, José María Figueres es quien encabeza, tiene el 19% del apoyo. Le sigue Linet Saborío, ¿verdad?, que está un poquito cerca del 10%. Luego Fabricio Alvarado y luego José María Villalta. Estos 4 candidatos son los que están, como decimos, por encima de ese margen de error de 3 puntos porcentuales. Y en algunos de estos casos, en todos ellos hay algunas ganancias, ¿verdad?, de mayor apoyo, y después de ellos ya ahí sí se nos hace la lista muy larga de varias candidaturas en las que los respaldos, digamos, son muy bajos, y algunos de ellos no han tenido cambios significativos con respecto a agosto. Pueden ver este cuadro donde tenemos digamos 2% para abajo, una gran cantidad en este y en el siguiente cuadro también que podemos colocar, que todos ellos están para abajo, pues obviamente de los 2 puntos debajo del margen de error. Gustavo Araya, con tu enorme experiencia en la lectura de estos estudios de opinión pública, ¿qué nos dice a estas alturas de la campaña este gráfico respecto de las preferencias del electorado? A mí me encanta la forma en que lo presenta el CIEP, el gráfico, porque tiene 2 características. La primera de ellas es que efectivamente el trabajo de campo, si mal no recuerdo, Ronald, se hizo entre el 23 y el 29 de octubre. Eso quiere decir que ya estaban definidas las candidaturas a la presidencia de la República de cara al Tribunal Supremo de Elecciones con inscripción. Y el segundo elemento muy importante es que efectivamente este es como empezar la carrera, este es el banderazo de salida. Las encuestas previas nos daban algo así como la foto preliminar antes de ese banderazo de salida, y este ya es, digamos, la foto en donde efectivamente podríamos darlo como la primera encuesta que científicamente te mide en el país cómo se encuentran esas candidaturas. Un elemento importantísimo, y tal vez acá le pregunto a Ronald, hay una disminución que sobrepasa el margen de error y por lo tanto es una disminución significativa en la masa electoral que está definida en este momento. O sea, pasamos aproximadamente de un 53 que decía estar indecisa a un 48, lo cual significa puntos porcentuales por encima del margen de error. Sí. Esta tendencia probablemente se mantenga a seguir este campo de batalla de indecisos, a ser, digamos, distribuido de alguna manera entre los diferentes candidatos. Sí, este es el comportamiento normal en términos de la indecisión, ¿verdad? Que es, vamos avanzando semana tras semana hacia la campaña, hacia la elección,
de febrero y lo usual es que más personas empiecen a matricularse, a identificarse con alguna de las opciones. Pero no hay que olvidar que el hecho de que, por ejemplo, estemos reportando algunos cambios en la indecisión o una ligera reducción en la cantidad de personas indecisas, que hay que analizarlo en profundidad, porque el grupo, al ser tan numeroso el grupo de los indecisos, al ser tan diverso, existe la posibilidad de que algunos de ellos reporten en distintos momentos de la campaña cambios en su preferencia, ¿verdad? Entonces, las encuestas tenemos que tener instrumentos adecuados, apropiados para medir dos cosas que son muy determinantes debido a esa gran cantidad de indecisión. Por un lado es la magnitud de los cambios. ¿Cuántos están, ¿verdad? Ya sea que se estén identificando con un partido político, estén decidiéndose por uno de ellos, o que puedan tener, digamos, lapsos en los que digan, bueno, sigo como indeciso, me devuelvo, o tuve un candidato y ahora ya opino diferente, prefiero, ¿verdad?, sigo en incertidumbre, hablé con un familiar y resulta que sigo, ¿verdad?, todavía tengo muy claro qué decisión tomar. Entonces, por un lado es la cantidad, cuánto cambio está ocurriendo. Y por otro lado es la dirección del cambio, o de los cambios, porque ahí es donde el escenario se pinta muy distinto. Dos encuestas en dos momentos distintos pueden reportar la misma cantidad de indecisos, pero ese grupo no necesariamente son las mismas personas. Ronald, lo que está señalando es que no es que las encuestas se equivoquen, es que la gente cambia de opinión muy rápidamente, y así que como no hay adhesiones partidarias ahora, tampoco hay lealtades para con las figuras que están, y entonces dependiendo de lo que vaya ocurriendo noticiosamente hablando, algunos de los que hoy están debajo del margen de error del todo no aparecen, pueden emerger, claro. Y los que están en esos 4 primeros puestos pueden bajar, como ya ocurrió, porque de verdad esto ya pasó. Claro. Y en este sentido, el aspecto que vemos en la campaña, que va a ser muy importante medirlo y medirlo correctamente, es precisamente este comportamiento cambiante, ¿verdad? Esa volatilidad, esas transferencias entre candidatos, ¿verdad? Algunos se arrebatan apoyo de unos hacia otros, o indecisos que se van identificando con algunos de ellos. Pero ya no estamos ciertamente en la época en la que las preferencias y las identidades partidarias eran tan sólidas, tan fuertes, que prácticamente la persona crecía con esa identidad, ¿verdad? O se socializaba con esa identidad y moría siendo partidario, claro, ¿verdad?, con una bandera en ese sentido. Había un piso y a partir de ahí, claro, los candidatos crecían. No era que podían desaparecer, como sí nos ha ocurrido ya en la última elección, en las 2 últimas elecciones. El piso con el que arrancaban los partidos políticos previo a una elección era muy cercano al 40%. ¿Verdad? Entonces lo que necesitaban era arrebatarle, ¿verdad?, un poco a su contrincante respaldo que le garantizara el triunfo. Pero hoy día lo que vemos es, por un lado, es paradójico, pero tenemos una gran oferta electoral, ¿verdad?, un récord de partidos políticos, al mismo tiempo con los máximos históricos de incertidumbre e indecisión. ¿Verdad? ¿Cuánto está por escribirse de esta historia todo, don Ernesto? De esta historia todo, y volvemos al axioma futbolístico que mencionamos la semana pasada: no se repartan nada porque nadie tiene nada seguro. Lo que sí me da la impresión, y quería preguntarle a Ronald, si bien la foto es la misma, hay algunos que podrían salir un poco mejor peinados en esta foto que en la anterior. Cuando hablo de foto, hablo de la encuesta anterior del CIEP. Hay candidatos, estoy viendo por ejemplo aquí que José María Villalta, que hoy lo tenemos en entrevista aquí más tarde en unos minutos, duplica, pasa de tener un 2% a un 4%, lo cual podría ser una muy buena noticia para ese grupo o para las personas que simpatizan con esas ideas. Y otro fenómeno que me llama mucho la atención es el 2% con el que aparece Welmer Ramos, que es el oficialismo, y aparece por debajo de la mirada del radar. Está fuera del margen de error. Sí. Entonces, la noticia, si bien la foto es la misma,
hay variaciones. Hay gente que está avanzando, que parece que al anunciarse, al confirmarse quién es el candidato, da una señal para arriba, y otros que al confirmarse quién es el candidato, caen. ¿Cómo lo ve usted, don Ronald? Sí, estos son los ajustes propios de una campaña, de una campaña que está en sus, digamos, sus primeros cartuchos se están, digamos, gastando ahí. Y es un comportamiento, ¿verdad?, bastante natural y normal. El hecho de que la reducción de los indecisos también es un aspecto importante ahí, y que algunos de ellos, otra vez, puede ser que ya se estén empezando a matricular, empezando, ¿verdad?, a explorar las alternativas, las opciones. Ya algunos eventos y acontecimiimientos se han venido desarrollando, todavía muy preliminarmente, pero lo cierto es que hay algunos acomodos y ajustes. Como decía hace un rato, los acomodos no son tan grandes en términos de decir, bueno, es que ahora sí la campaña está entrando en otra etapa, ¿verdad? Pero ciertamente sí tenemos algunos, digamos, que salen gananciosos en esta circunstancia, y claramente la encuesta lo señala o lo retrata, ¿verdad? Y por otro lado hay otros que, bueno, siguen estando muy pegados a la línea de salida. Sí, ¿verdad? Todavía no arrancan. Vamos a ver, ciertamente la mitad del electorado no se ha decidido en cuanto a por quién va a votar, pero sí tienen mucha claridad de cuáles son las cualidades, las condiciones que quisieran ver en el candidato o la candidata. Y yo quisiera que pusiéramos el otro gráfico para observar entonces cuáles son, digamos, esas condiciones, ese perfil. Lo primero que a mí me complace muchísimo es que las personas tienen claro que independientemente del género, las condiciones son las que van a marcar, digamos, esa preferencia. No importa que sea mujer, que sea hombre, don Ronald, y aquí hay una clarísima definición de qué es lo que la gente quiere. Sí, estas son una lista de cualidades y atributos, ¿verdad? No es, vamos a ver, es muy difícil que un candidato o candidata realmente cumpla con todo ese perfil, ¿verdad? Tendría que haber tenido varias vidas. Ya estaríamos decididos todos. Tendría que haber varias vidas como para cumplir con esos factores. Pero sí hay algunos elementos aquí muy interesantes. Por ejemplo, Costa Rica es una sociedad, digamos, democrática, de esa larga trayectoria, y en este país uno de los rasgos más identificables, más claros de la cultura política es una predilección por el tema de resolver las diferencias negociando, ¿verdad? El diálogo, y el hecho de que acá se señale, por ejemplo, como una de las condiciones importantes el tema de la negociación, ¿verdad?, versus alguien que venga solamente a imponer sus decisiones o tratar de aplicar la mano dura, en realidad no va a tener mucho espacio para crecer, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Y por otro lado también hay un indicio ahí que pareciera ser como lejano, o está un poco como desfigurado, pero se habla de que ese candidato o candidata pueda tener experiencia política, ¿verdad? Y en algunos casos también se señala, un grupo importante de gente señala experiencia empresarial. Esto quiere decir que hay una preferencia por esa experiencia ya de alguna forma mostrada, ¿verdad? No necesariamente por un externo, por un outsider de estos que hablan, un líder, digamos, ¿verdad?, mesiánico, ¿verdad? No pareciera aquí tener mucho espacio. Voy a pasar los otros dos gráficos para luego hacer una ronda final de valoraciones con todos para avanzar en el tiempo, porque tenemos hoy muchísimo material dichosamente y todo es muy actual. Vamos a ver, el tema de los sentimientos, porque la política es emocional, básicamente emocional, ¿verdad? El tema de los sentimientos es muy interesante respecto de la motivación o falta de ella, Ronald. Sí, aquí nosotros decimos, bueno, no solo importa qué esté ocurriendo con los partidos y las candidaturas, sino también el estado de ánimo del electorado, ¿verdad?, de la comunidad política. Y aquí es interesante en el sentido de que, por ejemplo, estamos viendo no necesariamente niveles muy altos de motivación o de interés en la campaña, eso sí, una alta preocupación. Mucha preocupación. ¿Verdad? La gente está en podríamos describirlo, digamos, como una situación, digamos, de preocupación en general.
Ahora, ahí es lo que hay que analizar también en detalle será si esa preocupación no nos mueve hacia activismo, ¿verdad? Hacia involucrarse, ser parte, estar, digamos, muy involucrado en la campaña. Pero también esto está muy relacionado con este clima de muy poca identificación con los partidos, ¿verdad? Cuando en las sociedades y en las democracias existen partidos políticos sólidos, robustos, fuertes, esos partidos arrastran, digamos, el voto, ¿verdad? Prácticamente son los principales disparadores o movilizadores del voto. Pero cuando los partidos como los nuestros están dando señales de un debilitamiento muy importante, más bien estamos en un escenario en el que un panorama de tantas opciones políticas desorienta a las personas, claro. Como que las desubica. Los partidos cumplen ese rol de ser como una brújula, ¿verdad? Política, que donde la gente digamos, trata de buscar un reflejo ahí, sí. ¿Verdad? ¿De dónde? Y veamos entonces el gráfico que tenemos preparado para terminar, que es el de la percepción sobre la oferta electoral, porque tan claro tiene la gente cuál es el candidato o la candidata que le gustaría, como la referencia que hace a la oferta que tiene presente. Sí, aquí nos interesaba un poco cómo se sienten las personas teniendo un menú tan amplio, ¿verdad? Principalmente porque este es un escenario muy distinto al que elecciones anteriores ha venido configurándose, ¿verdad? Y esto, bueno, esto es producto, por un lado, de disposiciones, por ejemplo, de la Sala Constitucional, que elimina, digamos, las asambleas distritales de los partidos políticos como un requisito fundamental para inscribirse, y entonces vemos una explosión de partidos políticos como nunca antes, ¿verdad? Y eso hace que la gente, como decía ahora, se empieza a preguntar, pero ¿este partido cuál es? ¿Verdad? ¿Este candidato con qué? ¿Dónde lo ubico? ¿Verdad? ¿A dónde lo encuentro, digamos, con claridad? Y eso hace que las personas, cuando les preguntamos, ¿usted se siente cómodo teniendo tanta oferta? Y dice, bueno, no, en realidad no me gusta tener tantas opciones de dónde escoger, ¿verdad? Ahí como que hay un sentido como de decir, bueno, está bien que haya opciones, pero no está tanto. Bueno el culantro, pero no tanto. Gustavo, ¿cuál es tu reflexión final sobre estos indicadores que nos muestra el Centro de Investigación y Estudios Políticos en la última encuesta? A mí lo que me parece es que efectivamente esta es la encuesta del banderazo de salida, muestra cuál es el estado de situación de la población costarricense, una mayoría de la población que ya empieza a definirse, pero que sin embargo hay un buen grupo, prácticamente la mitad de las personas que todavía se manifiestan indecisas. Eso, digamos, toca a los partidos políticos hacer un análisis pormenorizado del perfil de estas personas, porque son personas que en conjunto con las que ya están definidas también nos están dando mensajes muy claros. Lo primero, hay una altísima preocupación. No estarían tan preocupados, creería yo, si efectivamente se viese una oferta electoral no solamente más pequeña, ¿verdad? Porque hay una molestia, digamos, de alguna manera incomoda, preocupa que efectivamente esa oferta electoral sea tan grande, porque primero dificulta la toma de decisiones, pero segundo, que hay un ruido, probablemente un ruido publicitario, un ruido propagandístico muy alto, en donde no logran diferenciarse unos de otros candidatos, y lo que nos está teniendo la población ahorita en este momento, lo que nos está diciendo es, estoy muy preocupada por esto que estoy viendo, ¿verdad? Y con un nivel de desmotivación y un nivel de poco interés como el que muestran, efectivamente los partidos políticos, todos la tienen difícil, pero especialmente los que vayan punteando, porque quedarse, o sea, llegar es complicado, pero quedarse en esas primeras posiciones es todavía más. Don Ernesto, ¿habrá segunda ronda? Habrá segunda ronda casi seguramente, según los datos del CIEP, aunque en política todo puede ocurrir, pero me parece, para mí, de estos datos, lo que yo saco, y ojalá don Roland pueda tirarnos algunas líneas sobre el cierre, es que la mayoría de la gente, cuando ve el perfil, y el perfil ideal, habla de una persona con experiencia política, con trayectoria empresarial, negociador, y sobre todo, el 92% es el dato más claro, que represente un cambio. Sí. ¿Quién encarnará el cambio? ¿Quién logrará enamorar a ese grupo de indecisos? ¿Quién podrá olfatear la dirección del viento? ¿Y quién será capaz de no meter la pata
porque estamos en redes sociales, ya vimos, ahora más tarde vamos a analizar un punto de publicidad electoral. ¿Quién será capaz de interpretar correctamente las señales y aparecer como la persona del cambio? Sobre todo cuando los temas cruciales, los temas determinantes no están en la mesa de debate en este momento y estamos yendo por la tangente con asuntos que la encuesta también refiere muy claramente, como la vacunación obligatoria, la disciplina y el convencimiento de la ciudadanía respecto de que esto que hemos pasado como medidas restrictivas era necesario pasarlo. Todo eso viene también en la encuesta. Ronald, muchas gracias. ¿Para cuándo viene el próximo estudio? Bueno, tendremos una a finales de este mes, finales de noviembre, y también hacia mediados de diciembre, justo antes de irnos de la tregua. de la tregua navideña. Nos volvemos a encontrar entonces. Muchísimas gracias a Ronald Alfaro del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Esto es En Caliente. Vamos a pausa y regresamos.